Mejor, porque ya está en remoto. Buenas tardes. Sí, muy bien. Pues déjame que te presente. Es Rebeca Brunet, trabaja en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Zaragoza. Por el CEA Zaragoza 2 va a hablar sobre análisis comparativo crítico de los posicionamientos éticos de Sanidad y Comité de Bioética de España ante la pandemia del COVID-19. Te recuerdo que tienes 10 minutos para exponer tu ponencia y que a los 8 minutos te daré un toque para que te ajustes al tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me toca hablar sobre el análisis comparativo crítico de 3 posicionamientos éticos que hemos seleccionado durante esta pandemia de coronavirus. Hemos elegido 3 que nos resultan bastante próximos como comité y porque secuencialmente pues, uno responde al anterior prácticamente. El primero lo elaboró la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Críticos y Unidades Coronarias y se publicó entre el 16 y 20 de marzo. El segundo del Comité de Bioética de España se publicó el 25 de marzo y el último, el informe del Ministerio de Sanidad, se publicó el 2 de abril. El primer documento pues, está elaborado por médicos intensivistas, es decir, es muy cercano a la asistencia, a la cama del paciente. El segundo tiene una visión un poquito más amplia del Comité de Bioética y el último pues, todavía más amplia a nivel estatal del Gobierno. Comenzamos con el primero, con el que me voy a detener quizás un poquito más porque fueron los más rápidos, seguramente por esta premura que sentimos todos en aquella época, en el que nos faltaba medios por todos sitios. Y en la dirección de nuestro hospital pues nos consultó si nos parecía conveniente aplicar este documento en nuestro centro, si llegaba el caso, que no llegó, de que nos encontráramos ante una falta de camas UCI suficientes para atender la demanda increciendo que teníamos. Enseguida pues, debatimos varios aspectos que nos suscitaron cuestiones éticas. El primero de ellos, quizás el que más debate suscitó en nuestro comité, fue cómo podemos medir el valor social de las personas. Los críticos, en sus recomendaciones de priorización para los respiradores, proponían medir el valor social de las personas. Nosotros, yo creo que cualquier persona tiene valor social por el simple hecho de serlo. Otro criterio que también empleaban es la expectativa de vida prevista y la edad de la persona. Bien, pues les quería poner un ejemplo. Esta señora nació en 1918. Esta sociedad de intensivos marcaba los 80 años, a partir de 80 años, como no susceptibles de respirador. No susceptibles, sino quizás utilizar otro tipo de soporte respiratorio con estos pacientes. Tao Porchon tenía 80 años en 1998. Su expectativa de vida, en principio, no iba a ser muy extensa. Bien, pues en 2020 acabó muriendo en 2020 y seguía siendo capaz de hacer estas cosas. O sea, tuvo una calidad de vida extraordinaria hasta los 101 años. Otro criterio que emplean o que sugieren emplear es la supervivencia libre de discapacidad. Les voy a poner otro ejemplo. En 1965 se casaba este señor recién diagnosticado de una esclerosis lateral amiotrófica. Estoy segura de que muchos saben quién es. Le daban un pronóstico de vida de 5 o 6 años y, sin embargo, en 2012 volvió a casarse con una discapacidad muy grande, desde luego una calidad de vida disminuido, pero había sobrepasado con creces la supervivencia que se le había pronosticado. También se tiene en cuenta que no solamente hablamos de pacientes con coronavirus, no hablamos de enfermedades, sino de enfermos, con lo cual hace falta una priorización horizontal de los recursos, más si estos son escasos. Para finalizar con este documento, se señala que sería conveniente priorizar al personal sanitario y aquí seguramente es éticamente justo priorizar a personas que han expuesto su vida para atender a estos pacientes con coronavirus cuando hay una falta de respiradores. Y seguramente también es útil para la sociedad curar y cuidar antes a los médicos o a las enfermeras, porque ellos, una vez curados, pues van a poder seguir curando a otras personas.
Bueno, el Comité de Bioética de España publicó sus recomendaciones el 25 de marzo, un poco también respondiendo a la Dirección General de Políticas y Discapacidades, que, claro, pedían una visión estricta, un análisis profundo de estas recomendaciones, ya que veían vulnerados sus derechos en cuanto a discapacitados. Bueno, comenzaban en el Comité de Bioética de España, se comenzaba señalando una ausencia de criterios comunes y se instaba al Ministerio de Sanidad a redactarlos, a poner de acuerdo a sociedades científicas y expertos de distintos ámbitos para, pues eso, establecer unos mínimos, una serie de mínimos, entre los cuales se tiene que buscar el equilibrio para la comunidad, o sea, un equilibrio entre los intereses generales y el bien común y los derechos individuales de cada persona. Se hace imprescindible un debate ético intenso de cada caso personalizadamente. No puede servir de pretexto la falta de recursos materiales tan grande que teníamos y la falta de recursos humanos para utilizar como pretexto pues esto, un valor social o una edad avanzada o una presencia de discapacidad a la hora de adjudicar unos respiradores escasos o una atención. El único criterio de discriminación positiva por la edad posible es los niños, la infancia. Esto está reconocido en la Declaración de Derechos Internacionales de los Niños. El último informe, bueno, pues ya como habéis escuchado antes, el Comité de Bioética de España instaba al Ministerio a elaborar sus propias recomendaciones y esto hizo el Ministerio el día 2 de abril, publicó su informe. Primero señalaba lo mismo, la tremenda escasez de recursos materiales y humanos y la necesidad imperiosa de priorizarlos y de poner, también llamaba a la sociedad civil para que pusiera a disposición del Estado todos los EPIs, por ejemplo, disponibles que había. Luego justificaban el estado de alarma pues aludiendo a eso, a una priorización de los intereses generales de la población por encima de ciertos derechos individuales como son el derecho a la libre circulación, el derecho a la reunión o la obligatoriedad de someterse a pruebas diagnósticas llegado el caso. Señalan en el Ministerio que sería interesante establecer unos criterios claros y concisos, pero evitar la automatización de toma de decisiones y estos criterios básicos no deberían impedir la deliberación ética que hemos mencionado antes y la toma de la decisión última por parte del médico encargado de cada paciente. Un médico que debe estar apoyado por detrás con un equipo y seguramente por un comité de ética asistencial. Se insta también a los facultativos a consultar sus comités de ética, cosa que en nuestro caso no ha sucedido. Me gustaría también recalcar la recomendación 9ª del Ministerio, y la quiero leer literal porque es muy interesante. Los poderes públicos quedan obligados a asegurar al máximo la planificación de los recursos asistenciales. Bien, pues creo que todos hemos podido ver, como ha dicho la compañera antes también, que esto no ha sucedido, no ha habido una planificación previa de ninguna manera, seguramente porque demasiados políticos durante demasiado 2 minutos, Rebeca. Y en demasiadas del Estado se han dedicado a extraer recursos económicos de la sanidad pública y derivarlo o a la privada o a otros ámbitos. La recomendación 15ª también me parece interesante. Debe garantizarse un nivel de formación adecuado de todo el personal, lo cual exigirá, en algunos casos, entrenamiento previo. Pues tampoco ha existido una formación adecuada previa. Ha llegado tarde. Entonces, es muy significativo que sea el Ministerio el que señale estos 2 puntos que he mencionado, porque espero que sirvan como un propósito de enmienda para que en la próxima pandemia nos pille un poquito mejor preparados. Para finalizar, bueno, he hablado aquí sobre 3 documentos, pero realmente he leído unos cuantos más y seguro que los presentes también. Me gustaría recomendar, si no lo han hecho ya, que lean de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias. Me parece muy interesante, es posterior a los 3 anteriores
y menciona aspectos que no han tenido en cuenta los anteriores. No me puedo detener, pero es muy interesante. En resumen, cualquier actuación sobre un paciente deberá tener en cuenta la situación clínica del mismo como pauta orientadora. Más o menos lo que se viene haciendo siempre en todas las UCIs y en todas las plantas de hospitalización, ¿vale? Independientemente de qué patología tenga cada paciente. Segundo, ha faltado mucha planificación previa a consecuencia del adelgazamiento continuado del sistema. Deben destinarse más recursos económicos en sanidad que permitan ya comenzar una planificación seria de cara a futuras crisis, independientemente del color político de los gobernantes que haya en las comunidades autónomas o en el Estado. Tercero, la escasa formación técnica y, sobre todo, ética de los profesionales sanitarios ante una situación que hasta hace bien poquito nos habría podido sonar a ciencia ficción. Me quiero detener en esto. La formación ética, desde mi punto de vista, no solo requiere tener másters, cursos, asistir a charlas, todo es muy interesante y muy constructivo. Pero aparte de esto, y aparte de leer muchísima evidencia científica y artículos, yo creo que hace falta una reflexión ética personal de cada uno. Y para ello hace falta una base, y una base de ciencias sociales. Aparte de ciencias técnicas, tenemos que, Puedes ir acabando, por favor. buscar respectivamente en ciencias sociales. Y sí, para finalizar, ya acabo. Todo el rato estamos hablando de comités de bioética. Bio significa seres vivos, vida. Seguro que estamos hablando de bioética. Yo creo que no estamos mirando todos los seres vivos del planeta. Yo creo que estamos hablando todo el rato de antropoética. Y pienso que tenemos que empezar a ver otras cosas que nos está dejando esta pandemia. Tenemos aquí el ejemplo del Papa Francisco, que en su última encíclica, Laudato Si, también les convino a buscarla si quieren, pues nos anima a todo el mundo, a todos los cristianos particularmente, supongo, a cuidar del medio ambiente y de todos los seres vivos, que no todos son seres humanos. Muchas gracias.